Bien, bien, siguiendo con el desarrollo de la lección 1, ya vimos en el primer video lo que es la parte especial, sus fundamentos, ya dijimos que es la sistematización del establecimiento ordenado de los hechos considerados punibles por el legislador paraguayo, y entonces eso facilita el estudio y la aplicación. Pero en la parte especial nos ponemos a estudiar específicamente los tipos penales que están ordenados, sistematizados conforme a una jerarquía que se basa en la importancia de los bienes jurídicos protegidos. Y entonces tenemos delito contra la vida, contra la libertad, contra la integridad sexual y así sucesivamente. Ahora entonces hablemos brevemente, porque nos pide el programa, de los bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Va a copia, va a ser bienes jurídicos, muy picopea. Estoy seguro que en otras materias ya habrán desarrollado este tema. Pero al decir bienes jurídicos, en principio nos está señalando que hay bienes que tienen naturaleza jurídica y otros bienes que no son jurídicos. Son bienes para la vida, bienes morales, bienes económicos inclusive, pero no son estrictamente hablando bienes jurídicos. Puede existir, puede haber. Entonces, un bien jurídico es un interés, una relación, un valor inclusive protegido por el derecho. Y para ser protegido por el derecho, esa protección tiene que tener base constitucional. Por eso les dije que siempre tienen que estar con la Constitución en la mano. O sea, un estudiante de derecho, un abogado, tiene que estar siempre con la Constitución en la mano. No sé dónde se me pone mi Constitución, pero no importa. Ese es un bien jurídico. O sea, un valor de bien, una relación que se considera fundamental, importante, esencial para la existencia de una persona y para su coexistencia con otra persona. Acá tengo la Constitución de la República del Paraguay. Vieron, acá no dice Constitución Nacional, pero hay algunos artículos donde dice Constitución Nacional, porque algunos dicen que no es correcto decir Constitución Nacional porque dice Constitución de la República del Paraguay nomás. Pero hay en algunos artículos, sobre todo en algunos artículos transitorios de la Constitución, donde dice acá justamente, artículo 18, en caso de duda de interpretación, se estará al texto redactado en idioma castellano. A través del sistema educativo se fomentará el estudio de la Constitución Nacional. ¿Vieron? Estamos obligados a promover el estudio de la Constitución Nacional en el sistema educativo. Que vaya, ya voy a dicho sea de paso. Pero por lo menos en derecho tenemos que estudiar la Constitución, manejar bien la Constitución. Lo cual no quiere decir aprenderse de memoria los artículos, porque yo recuerdo antes me decían, doctor fulano, y cuál de memoria los artículos de la Constitución. Mentira, imposible. Conocer de memoria, tenés que conocer los principios básicos, fundamentales que rigen la Constitución y cómo interpretar la Constitución. Dicho esto, entonces, un bien jurídico es un bien, un interés, un valor, una relación que el derecho protege. Ahí pasa a ser bien jurídico. No es el derecho penal, es el derecho general. Constituye a ese bien en jurídico. Por ejemplo, el medio ambiente sano. Eso antes, por ahí no se lo miraba tanto como bien jurídico, más bien una cosa que no pasaba desapercibida. Pero ahora que estamos ante el problema del cambio ambiental y podemos no tener más oxígeno de repente en la Tierra, en el planeta Tierra, entonces el medio ambiente sano ahora es objeto de protección por el derecho. Ahí pasa a ser bien jurídico. Y lo que hace el derecho penal es, en algunos casos,
algunos casos de bienes jurídicos demasiado importantes, establecer sanciones penales, o sea, castigar la afectación, la lesión o la destrucción de determinados bienes jurídicos. No toda afectación de bien jurídico es delito penal. Tienen que ser bienes jurídicos cuya lesión sea castigada por el Código Penal. ¿Cuándo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuándo un bien jurídico es su lesión, su destrucción o su puesta en peligro es motivo de sanción por el Código Penal? Y hay que ir a la parte especial del Código Penal, que es lo que ahora estamos haciendo. Ese es el bien jurídico. Y ahora le voy a leer, hay varias definiciones, lógicamente, y siempre digo, traten de leer de los materiales, de los manuales, de los artículos científicos, de los tratados de autores importantes como Zaffaroni, Sansinetti, Belzel, Roxin, Muñoz Conde, etcétera, etcétera. Lean a esos autores para ir enriqueciendo el conocimiento y para tener una perspectiva más amplia del tema. Lo mismo pasa con el tema de bienes jurídicos. Uno revisa distintos autores y cada autor va a dar su concepto de bien jurídico, que en lo esencial van a coincidir, pero siempre va a haber alguna diferencia. Y yo tengo aquí conmigo dos trabajos, un manual del doctor Zaffaroni y este otro es un trabajo especial que él había hecho justamente, esto está en video inclusive, que vamos a tratar de subir a la plataforma, donde desarrolla distintos temas. Y les voy a leer aquí lo que dice el doctor Zaffaroni sobre lo que es un bien jurídico. Está en la página 371. El concepto de bien jurídico. Acá también en este material chiquito está en la página 101 el concepto de bien jurídico, solo que aquí es más larga la definición. Voy a leer la definición más corta que da el doctor Zaffaroni. No sé cuántos minutos llevo, porque no tengo que pasar 20. 7, tengo tiempo todavía. Vamos a terminar de desarrollar, no desarrollar esto, eso es muy pretencioso. Vamos a terminar la introducción al concepto de bien jurídico, porque después ustedes tienen que profundizar en el estudio, pero por lo menos en este video vamos a terminar de hablar en esta parte del bien jurídico. Y voy a leer lo que dice el doctor Zaffaroni en su obra sobre el tema. Dice: los bienes jurídicos están, esto ya dije, están tutelados por otras ramas del derecho. La vida, el honor, la libertad, la salud, el Estado, etc. Sí, distintas. El derecho civil también tutela la vida, obviamente, ¿verdad? La misma Constitución, el derecho civil también tutela la libertad, etcétera, etcétera. Dice, son bienes jurídicos conforme al derecho constitucional, eso ya dije. No, esto me faltó internacional. Hoy el derecho internacional influye muchísimo, entonces muchas veces el movimiento internacional, la doctrina internacional impone a las doctrinas nacionales y a las legislaciones nacionales la determinación de ciertos bienes jurídicos. Y aquí está lo que dije también al principio. Dice, la ley penal se limita a seleccionar algunas conductas que los lesionan y a tipificarlas. Exactamente. La vida es protegida por derecho civil, por otras ramas del derecho. Entonces, o el patrimonio también es protegido por el derecho civil, por el derecho comercial y también por el derecho penal. Por ejemplo, si alguien causa un daño a un determinado bien patrimonial, y a veces directamente actúa el Código Civil, el derecho civil, a través de una demanda de daños, de reparación de daños. Eso no pasa a ser, por ejemplo, yo voy a, qué sé yo, a
a disminuir la capacidad de... A ver, yo soy mecánico y me traen un auto para arreglar y no hice bien y cobré más, no hice bien mi trabajo de mecánico y cobré más de lo que corresponde y me demuestran que realmente una cosa escandalosa, me pueden hacer una demanda por daños y perjuicios, o en vez de arreglar, destruir el auto, destruir el motor, me pueden hacer una demanda por daños y perjuicios. Ese patrimonio está protegido por el derecho civil. Pero en otros casos actúa directamente el Código Penal, como por ejemplo hay una acción de estafa. Entonces dice aquí, el Código Penal lo que hace es seleccionar, elegir ciertas conductas y tipificarlas. ¿Qué significa tipificarlas? Convertirlas en delito penal. Por ejemplo, en el caso de la vida, si yo me voy, le meto un tiro a alguien, bueno, eso el Código Penal dice, a ver, ese es un hecho que pone en peligro, que afecta, que puede destruir directamente a la vida, entonces tipifico ese hecho porque es muy grave y convierto en delito penal. Y sigue diciendo el autor Zaffaroni, dice, aunque la ley penal no existiese, los bienes jurídicos seguirían siendo tales. Es decir, vamos a suponer que en el Paraguay, digamos, uno opala el tema de homicidio, termina el Código Penal, derogamos el Código Penal. La vida va a seguir siendo un bien jurídico. A eso se refiere. Y dice, en la mayoría de los casos el poder punitivo, en el plano de la realidad, poco o nada tutela a los bienes jurídicos y en el plano jurídico tampoco los crea. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos muy metido en la cabeza el concepto de que el homicidio, o sea, que el Código Penal protege bienes jurídicos. Por ejemplo, protege la vida. Y en realidad no es así, porque siempre llega tarde. O sea, el homicidio empieza a operar cuando alguien ya murió, ya se destruyó la vida. Por eso es que dice que es falso eso de la tutela. Pero nosotros nos metieron ese tema de que el derecho penal protege bienes jurídicos. Normalmente llega tarde, porque, repito, ya se destruyó el bien jurídico protegido. Entonces, dice aquí, voy a ir directamente a la definición del bien jurídico, porque si no me voy a quedarme corto con el video, no puedo ir más de 20 minutos. La definición que más me gusta, a ver, les voy a leer aquí. No, voy a ir a este material directamente, que es más. Dice, el bien jurídico es una relación de disponibilidad de una persona con un objeto jurídico tutelado por el derecho. Hay bienes jurídicos individuales y colectivos. Por definición, no hay bienes jurídicos indisponibles, pues la disponibilidad es de la esencia del bien jurídico. Disponibilidad en un Estado social de derecho equivale a posibilidad de uso. ¿Qué significa eso? Bien jurídico disponible. La libertad. La libertad para mí es un bien jurídico si yo puedo disponer de mi libertad, si yo puedo usar de mi libertad. Entonces es un bien jurídico. Yo puedo usar. La libertad es libre, dice una amiga. La libertad es libre. Yo puedo usar libremente mi libertad. Puedo disponer de mi libertad. Ahora, si viene alguien y me secuestra, rompe esa relación de disponibilidad. Yo ya no puedo usar mi libertad ahí porque me secuestra. Bueno, ahí aparece el Código Penal y castiga. Ahí aparece y castiga al secuestrador. O sea, establece el castigo para el secuestrador. Ahí la relación de disponibilidad. Lo mismo con el tema del robo. Yo tengo, no sé, este vaso con agua. Este es mío. Yo puedo disponer libremente, puedo derramar, puedo tirar, dispongo libremente. Pero si viene Pedro y me roba el vaso, rompió esa relación de disponibilidad. Rompió mi relación de disponibilidad con el vaso y ahí entonces aparece la protección del Código Penal, del derecho penal, castigando a Pedro que me hurtó o me robó el vaso, haciendo de que yo no pueda seguir usando de categoría y por porque montaje de ese vaso. Ahí está la importancia del bien jurídico. ¿Cuándo se puede castigar penalmente y hasta dónde? O sea, esto también sirve de límite, no es que cualquier cosa
cualquier conducta vos podés castigar penalmente. Tiene que haber una ruptura de una disponibilidad con un objeto, en este caso la libertad, que impida a la persona utilizar su libertad, usar su libertad, por ejemplo, del secuestro. Ahí te castiga. Ahí aparece el delito del secuestro. Y bueno, vamos a ir, bueno, acá justamente el otro punto era bien jurídico y garantías específicas. Bueno, acabo de hablar justamente de eso. Vamos a ir bien jurídico, ámbito, sistematización y jerarquización de los delitos. Ya expliqué cómo, por qué está primero delitos contra la vida, contra la libertad y así sucesivamente. Y el próximo punto es el proceso de tipificación, elementos especificadores. Digo bien, elementos especificadores del injusto, técnica de tipificación, los proyectos de código penal. Estos puntos vamos a desarrollar en el próximo video. Un abrazo y espero sus mensajes a través del grupo de WhatsApp o puede ser también por mensaje personales, tanto a la doctora Campias como a mí. Éxitos y vamos a seguir en contacto.